Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que va a hacer que muchos de nuestros seguidores, especialmente los fans de las telenovelas turcas, den un grito de alegría. Ya habrán visto el título y sí, es tan jugoso como suena. Hoy vamos a desglosar la reciente y sorprendente confesión de Demet Özdemir sobre su expareja, el mundialmente famoso Can Yaman. Prepárense porque vamos a meternos de lleno en qué significa esta declaración, qué implica para su relación pasada y qué podría significar para el futuro, o al menos para la percepción pública de ambos. Si aún no lo han hecho, les recomiendo encarecidamente que pulsen ese botón de suscribirse justo ahora, así no se pierden ninguna de nuestras actualizaciones y se unen a esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos. Cada suscripción significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. La noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y sus admiradores a nivel global es la declaración de Demet Özdemir, quien, en una entrevista reciente, describió a Can Yaman como mi mayor regalo. Uf. Solo esas palabras ya son un torbellino de emociones y especulaciones. Para poner un poco de contexto, Demet Özdemir y Can Yaman se conocieron y se enamoraron en el set de la exitosa serie Erkenci, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países de habla hispana. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa saltó rápidamente a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más adoradas y fotografiadas del momento. Eran la pareja dorada de la televisión turca, y su relación capturó la imaginación de millones de fans que seguían cada uno de sus pasos, tanto dentro como fuera de cámaras. Las redes sociales explotaron con fotos de ellos juntos, y cada aparición pública era analizada hasta el último detalle. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de las celebridades, su relación tuvo un final. Y aunque se separaron hace ya un tiempo, la mención de Can Yaman por parte de Demet con términos tan positivos y emotivos, como mi mayor regalo, ha reavivado el interés y ha abierto una caja de Pandora de preguntas. ¿Qué significa realmente que ella diga esto ahora? ¿Sigue habiendo sentimientos fuertes? ¿Es un gesto de gratitud por el tiempo que pasaron juntos, por la experiencia que vivieron, o quizás por el impulso profesional que su relación les dio a ambos? Vamos a analizarlo desde varias perspectivas. Por un lado, esta declaración podría interpretarse como un acto de madurez y apreciación. Demet, al reflexionar sobre su pasado, podría estar reconociendo el impacto positivo que Can tuvo en su vida, tanto personal como profesionalmente. Erkenci fue un trampolín para ambos, catapultándolos a la fama internacional. Su relación en ese momento estuvo intrínsecamente ligada al éxito de la serie, y quizás para Demet, Can representa una parte fundamental de esa etapa dorada de su carrera. Es posible que vea la relación como un regalo en el sentido de que fue una experiencia intensa, memorable y que a pesar de su final, dejó huella y contribuyó a su crecimiento. Pensar en el pasado con gratitud, reconociendo lo bueno que trajo, es un signo de bienestar emocional. Por otro lado, y aquí es donde entra la parte más jugosa para los fans, ¿podría haber algo más? Las relaciones de celebridades a menudo están envueltas en misterio, y esta declaración podría sugerir que aunque ya no estén juntos, la conexión emocional persiste en algún nivel. Mi mayor regalo es una frase muy potente. No es solo un buen momento o una experiencia positiva. Es el mayor regalo, lo que implica que en el gran esquema de las cosas, esa experiencia o esa persona ocupó un lugar de suma importancia. Esto podría significar que a pesar de las razones por las que terminaron, el amor, la intensidad o la conexión que compartieron fueron tan significativos que ella los considera un regalo preciado que la vida le dio. También es importante considerar el contexto de la entrevista. A veces las preguntas de los periodistas pueden ser bastante directas y buscar reacciones emocionales. Si se le preguntó específicamente sobre Can Yaman o sobre sus relaciones pasadas, y ella respondió con esa frase, demuestra una gran honestidad y apertura. En un mundo donde muchas celebridades tienden a ser reservadas, o a dar respuestas políticamente correctas, la franqueza de Demet es admirable. Nos permite vislumbrar una faceta más humana y vulnerable de las figuras públicas que admiramos. Ahora, ¿qué piensa Can Yaman de todo esto? Hasta ahora, no hemos tenido una reacción pública directa de él sobre las palabras de Demet. Sin embargo, es probable que sea consciente de la noticia, ya que son dos figuras muy seguidas. Su reacción, o la falta de ella, también podría decirnos mucho.
si él responde de manera positiva o si se mantiene en silencio. Ambos escenarios podrían ser interpretados de diversas maneras por los fans. Si responde de forma amable, podría indicar que también guarda buenos recuerdos y respeto por Demet. Si no responde, podría significar que prefiere mantener la distancia o que considera que el tema ya está cerrado. El impacto de esta declaración en la dinámica entre ambos, si es que existe alguna, es algo que solo el tiempo dirá. Podría ser simplemente un reconocimiento del pasado, un deseo de cerrar capítulos de forma positiva, o quizás, en un escenario más lejano, podría abrir la puerta a una reconciliación o al menos a una amistad más sólida. Las relaciones son complejas y las de personas que han vivido bajo el escrutinio público aún más. Las presiones de la fama, las agendas apretadas y las expectativas externas pueden poner a prueba incluso a las parejas más fuertes. Además, es fascinante ver cómo este tipo de declaraciones influyen en la percepción pública de las celebridades. Para muchos fans, la idea de que Demet Özdemir considere a Can Yaman su mayor regalo, podría reavivar la nostalgia por su relación y por la serie que los unió. Se crea una especie de aura romántica en torno a su pasado, y eso puede ser muy poderoso para mantener el interés en ambos artistas. Los fans de Erkenci seguramente estarán encantados de escuchar palabras tan positivas viniendo de Demet, ya que refuerzan la idea de que su conexión en la serie era auténtica y que, de alguna manera, esa magia trasciende la pantalla. También es importante recordar que ambos han seguido adelante con sus carreras y vidas personales. Can Yaman ha estado trabajando en proyectos internacionales, y Demet Özdemir también ha estado muy activa en la televisión y el cine, participando en producciones muy aclamadas. Cada uno ha forjado su propio camino, y esta declaración no debería ser vista como un intento de aferrarse al pasado, sino más bien como una reflexión honesta sobre una etapa importante de sus vidas. En resumen, la confesión de Demet Özdemir de que Can Yaman es su mayor regalo, es una declaración que sin duda ha generado mucho revuelo. Podríamos interpretarla como un gesto de madurez y gratitud por el impacto que tuvo en su vida y carrera, o quizás como una señal de que la conexión emocional entre ellos fue tan profunda que sigue resonando en ella. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y los flashes, existen personas con sentimientos, experiencias y reflexiones sobre sus relaciones pasadas. Independientemente de la interpretación que cada uno le dé, lo que está claro es que esta declaración añade una capa más de fascinación a la historia de esta popular pareja y a su legado en el mundo de las telenovelas. Y hasta aquí llegamos por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la reciente declaración de Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que significa que ella diga que Can Yaman es su mayor regalo? ¿Siguen siendo fans de su antigua relación? Dejen todos sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y que participemos juntos en estas discusiones. Recuerden que este canal vive gracias a ustedes y su interacción. Si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse para unirse a nuestra familia y ser los primeros en enterarse de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Adiós.